Voy a presentar las perlas sobre este curso. Espero que se lleven un mensaje sintetizado de lo que se hace hoy en día en la actualidad. Hay muchas cosas que hemos discutido, como dijo el doctor Nimrod, a lo largo de este curso. Son diferentes criterios. Creo que la mejor manera de manejar estos casos sería estandarizar todos los criterios, pero hoy en día todavía no hay suficiente evidencia para estandarizar criterios, sobre todo en la restricción de crecimiento fetal tardía. En la restricción de crecimiento fetal temprana, pues hay suficiente evidencia para tener ya guías establecidas, incluso ver cada cuánto vamos a seguir al paciente, si cada semana, cada 12 horas, etc. Eso es lo que voy a presentar a continuación. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto, Leo, perfecto. Chéverísimo. Entonces vamos a comenzar. Entonces el objetivo es darles un resumen de la parte más importante para que ustedes se lleven a casa y realmente lo puedan aplicar en la práctica diaria. Entonces ya previamente dijimos desde las primeras conferencias que hay 3 fenotipos muy bien establecidos de alteraciones de crecimiento fetal. El primero son los fetos pequeños para la edad gestacional. Estos bebés van a tener un percentil por debajo, un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 y se los considera constitucionalmente pequeños porque no hay hipoperfusión placentaria ni tampoco hay manifestaciones de adaptación cardiovascular al estudio Doppler. Después tenemos ya la restricción de crecimiento fetal propiamente dicha, en la que actualmente, según la evidencia presentada, se la divide en la restricción de crecimiento fetal temprana que se presenta antes de las 32 semanas y en la restricción de crecimiento fetal tardía que se presenta a partir de las 32 semanas. El feto ya tiene un grado de insuficiencia placentaria, tiene un peso por debajo del percentil 10 y tiene manifestaciones de adaptación cardiovascular. Y hay otra definición que actualmente no tiene todavía una definición, o sea, hay otro fenotipo que no tiene una definición clara y es lo que ahorita se está discutiendo mucho en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de óbitos fetales que se identifican a partir de las 34 semanas que tienen peso fetal normal, o sea, por arriba del percentil 10. Sin embargo, en muchos de estos fetos han habido ya cambios a nivel de la cerebral media. ¿Sí? Entonces, lo que estaban diciendo el fin de semana es que nosotros nos estamos enfocando demasiado en la arteria cerebral media, cuando debe haber otros parámetros en el feto que nos permita realmente ver qué es lo que está pasando. Incluso el profesor Nicolaides dijo, o sea, nosotros ya nos tenemos que dejar de enfocar en el tercer trimestre en que menos del percentil 10, o sea, a partir de las 36 semanas, que es la ecografía de control, como vamos a ver más adelante, él decía, nosotros nos tenemos que dejar de enfocar en que a partir de las 36 semanas el percentil 10 discrimina entre un peso normal y un peso anormal. Realmente los estudios que nosotros estamos haciendo nos están llevando a pensar que todo feto entre el percentil 10 y el percentil 40 tiene riesgo de muerte fetal intraútero. Nada más, eso es lo que dijo. Y en estos fetos es los que vamos a comenzar a estudiar flujos o alteraciones en el potencial de crecimiento del abdomen, de la cabeza. Yo no sé qué van a estudiar, pero él dijo que en esos fetos son los que creo que se van a concentrar más adelante, porque hay un sinnúmero de óbitos fetales a partir de las 36 semanas que no se puede determinar cuál es la causa. No estamos diciendo que todas las causas de muerte fetal intraútero están relacionadas con causas placentarias, pero sí la gran mayoría tienen esta causa. Seguimos. Entonces, hay 2 tipos de restricción, como ya dijimos. Es importante que también cuando ustedes realicen el análisis de un caso en el que tienen una restricción de crecimiento fetal temprana, involucren todas las etiologías que están muy asociadas. La más común siempre va a ser la placentaria, pero es muy importante también que ustedes al momento de hacer el asesoramiento le indiquen a la paciente que esta también puede ser una alteración cromosómica
puede ser una infección perinatal o puede estar asociada a malformaciones estructurales. Entonces, ustedes tienen que ofrecer un estudio invasivo, generalmente una amniocentesis en el segundo trimestre, un screening TORCH, y si es que este es positivo, pues igualmente ver si es que hay infección fetal por medio de una amniocentesis, y una ecografía estructural morfológica para determinar si es que en verdad no está asociado con malformaciones estructurales. Si es que excluimos estas otras etiologías que también son frecuentes, pues nos enfocamos en la causa placentaria. En cambio, en las restricciones de crecimiento fetal tardía, la mayor etiología es la placentaria. Sí es verdad que tenemos que considerar las etiologías descritas en la restricción de crecimiento temprana, pero siempre la etiología más común es la placentaria. La fisiopatología. En la temprana, el desarrollo placentario es anormal. No hay una remodelación de las arterias espiralares y el estrés oxidativo que lleva a la necrosis tisular es la cascada ya sine qua non. Sin embargo, en la restricción tardía, la fisiopatología todavía no puede estar muy explicada. Existen dos teorías. Una es la inflamación vellocitaria de origen indeterminado y la otra es la función placentaria insuficiente, en la que la placenta funciona al 100%, pero ya no cumple con las demandas fetales. Entonces, esto lleva a una difusión anormal de oxígeno variable, en la que realmente no sabemos en qué momento esta se acentúa o en qué momento el bebé lo puede dejar de tolerar. Resumiendo los dos tipos de restricción, la temprana tiene una incidencia baja, el grado de insuficiencia placentario es muy alto porque hay una placentación anormal, hay hipoxia franca y generalmente es secundaria a una adaptación cardiovascular. La tolerancia fetal a la hipoxia es mucho más alta porque el deterioro es progresivo antes de la muerte. Los resultados perinatales generalmente son malos y se asocia con alta mortalidad y morbilidad neurológica y cardíaca franca. La detección es fácil por medio de biometría o la secuencia Doppler, que es relativamente constante, que es lo que ya previamente dijimos. Y el manejo, entre comillas, fácil, porque según la secuencia de deterioro que nosotros veamos cardiovascular en el feto, nosotros podemos predecir la muerte intraútero o la acidemia. Y por eso es que nosotros tratamos de terminar estos embarazos antes de que pase eso. Ahora, la tardía, en comparación con la temprana, tiene una incidencia más elevada, el grado de insuficiencia placentario es más bajo, la hipoxia es sutil, no hay adaptación cardiovascular, la tolerancia fetal a la hipoxia es baja, hay ausencia de secuencia clara habitualmente y esto es lo que también ya presentamos en la discusión que tuvimos. Los resultados perinatales son en menor proporción malos, por así decirlo, y tienen una menor mortalidad y morbilidad neurológica y cardiovascular. Y la detección es difícil. Los signos son mucho más sutiles y la secuencia es inconstante. El manejo es difícil porque al no tener realmente hallazgos cardiovasculares de deterioro, nosotros no tenemos un parámetro claro para terminación del embarazo. Y lo único que no tenemos en la actualidad que más o menos nos lleva a decidir la terminación son los cambios a nivel cerebral. Ahora, ¿qué es lo que muestra la evidencia actual frente al manejo de una paciente en la que nosotros estamos abordando solo frente al espectro de fetos pequeños para la edad gestacional? Estos estudios fueron igual presentados el día domingo, están publicados hace menos de 2 semanas. Entonces, para el manejo de pacientes obstétricas en los que nosotros queremos implementar el mejor cuidado prenatal relacionado a lo que es restricción de crecimiento y fetos pequeños para la edad gestacional, nosotros tenemos que comenzar el screening durante el primer trimestre. Y el momento para comenzar el screening durante el primer trimestre es entre las 11 y las 13.6 semanas, que es también el momento en el que se hace el screening para anormalidades cromosómicas, el screening para preeclampsia y la medición de la longitud cráneo-caudal para datar la gestación adecuadamente. Entonces, hay diferentes métodos de screening, como ustedes pueden ver en la tabla, y ustedes pueden ver que
la tasa de detección con una tasa de falsos positivos del 5% puede hacerse para fetos pequeños con un peso fetal estimado por debajo del 10, por debajo del percentil 10, para embarazos de más de 37 semanas, de menos de 37 semanas y de menos de 32 semanas. Y si ustedes se fijan en las variables que se utilizan como métodos de screening, realmente la combinación entre la historia clínica, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y la combinación del factor de crecimiento placentario y la hormona PAPA es como que el método de screening que tiene mayor tasa de detección, ¿cierto? Sin embargo, esta tasa de detección sigue siendo muy pobre para alteraciones del crecimiento fetal. Es un poco más significativa en las restricciones de crecimiento fetal temprano, ¿sí? En las que muestra una tasa de detección del 45% para una tasa de falsos positivos del 5%. Es importante que en esta tabla están incluidos casos con y sin preeclampsia. También se analizaron los casos que no tenían preeclampsia, en los cuales la tasa de detección fue menor. Y también se analizaron los casos en la tasa de detección en pacientes que tuvieron solo preeclampsia asociada con pequeños para la edad gestacional y se vio que la tasa de detección es más superior. Lo que quiere decir que hay una asociación clara y que también lo hemos presentado en el curso entre preeclampsia severa y restricción de crecimiento temprano. Ahora, pasando al segundo trimestre. Entonces, nosotros que generalmente hacemos el screening en el primer trimestre, este screening en el primer trimestre también incluye el screening de preeclampsia y que generalmente el screening de preeclampsia y de restricción de crecimiento fetal van a la mano. Entonces, que una paciente que sale screening positivo usando todos los factores bioquímicos para preeclampsia y restricción de crecimiento tardío debería ser ofrecida el siguiente control a las 20 semanas, posteriormente a las 28 semanas, posteriormente a las 32 semanas y posteriormente a las 36 semanas. Eso debería ser la aproximación frente a una paciente que dé un screening positivo en el primer trimestre para restricción de crecimiento fetal o preeclampsia. Ahora, pasamos al segundo trimestre. Igualmente, artículo publicado hace menos de 2 semanas. Hay diferentes métodos de screening también en el segundo trimestre, pero ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que si nosotros tenemos una ecografía en el primer trimestre con una datación adecuada de la gestación por medio de CRL, nosotros podemos estimar el peso fetal en el segundo trimestre, entre las 22 y las 24 semanas. Y si combinamos este peso fetal estimado con la historia clínica, la presión arterial media y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, también podemos predecir fetos pequeños para la edad gestacional. Y la tasa de detección sube al 41% si nosotros queremos predecir fetos pequeños luego de las 37 semanas. Al 56% si queremos predecir fetos pequeños antes de las 37 semanas. Y miren que la tasa de detección ya es significativa para fetos pequeños antes de las 32 semanas, ¿sí? Con una tasa de falsos positivos del 10%. Esta tabla también incluye los casos con y sin preeclampsia. Ahora, a este screening, el grupo de la Fundación de Medicina Fetal también le aplicó un screening contingente. El screening contingente se hace referencia a un screening por pasos. Entonces, ¿qué es lo que sugiere actualmente la Fundación de Medicina Fetal? La Fundación de Medicina Fetal sugiere hacer un screening para fetos pequeños para la edad gestacional entre las 22 y las 24 semanas. En este tiempo nosotros, basados en la edad gestacional real que se tiene del embarazo en función de la longitud cráneo-caudal del primer trimestre, se combina la historia clínica y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, además de la presión arterial media. Si el riesgo para feto pequeño para la edad gestacional está por debajo del parámetro establecido, generalmente se toma como referencia 1 en 100 para decir alto riesgo o menos de 1 en 100 para decir bajo riesgo. Entonces, si es que el resultado es menos de 1 en 100 para riesgo de pequeño para la edad gestacional,
la mamá sigue un control normal del embarazo. Entonces, que su siguiente ecografía sería alrededor de las 36 semanas. Sin embargo, si el screening es positivo para feto pequeño para la edad gestacional, se hace una segunda etapa del screening y se le ofrece factor de crecimiento placentario. El resultado del factor de crecimiento placentario se ingresa en la calculadora que previamente nosotros ingresamos los datos para estimar el riesgo de feto pequeño para la edad gestacional. Y si el resultado del factor de crecimiento placentario nos dice que el riesgo disminuye, esto quita probabilidad de que este feto sea pequeño para la edad gestacional. Por lo tanto, entra al control normal de una mujer de bajo riesgo, entonces que la siguiente ecografía también se debería ofrecer a las 36 semanas. Sin embargo, si esta paciente marca más alto riesgo para feto pequeño para la edad gestacional porque la hormona PLGF estuvo alterada, entonces el screening contingente predecirá el 90% de fetos con un peso fetal estimado por debajo del percentil 3 antes de las 30 semanas. Entonces, estas pacientes que ya no van a tener que venir a las 28 semanas, sino que van a tener que venir cada 4 semanas. Entonces, hacemos una ecografía a las 22 semanas, las volvemos a ver a las 26, a las 30 y probablemente ya estemos identificando un feto con una restricción de crecimiento temprano. Eso sería el screening del segundo trimestre según la evidencia actual. Esta es la calculadora que se muestra actualmente en la Fundación de Medicina Fetal. Esta la van a modificar, yo creo que en las siguientes semanas en función de la evidencia que está publicada recientemente. Ahora, en el tercer trimestre también se hace screening para pequeño para la edad gestacional. Se ha determinado que la semana 36 es el mejor momento para realizar la valoración de crecimiento fetal en este periodo. Previamente, hace unos 5 años, incluso cuando yo todavía estaba en Londres, nosotros hacíamos ecografías de rutina a las 32 y a las 36 semanas a todas las pacientes de bajo riesgo. Pero, ¿qué es lo que se dio cuenta Nicolaides por los datos publicados, igual el grupo de medicina fetal en Barcelona? Que la tasa de falsos positivos, ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, una curva ROC, en azul están las ecografías que se realizaron a las 32 semanas y que detectaron fetos pequeños para la edad gestacional con un peso por debajo del percentil 10, y en rojo está en los fetos que se escanearon a las 36 semanas y que realmente tuvieron peso por debajo del percentil 10. Y lo que se dieron cuenta es que la tasa de falsos positivos, si nosotros hacemos la ecografía a las 36 semanas, disminuye y la tasa de detección aumenta. Por lo tanto, sin afectar el resultado perinatal. Por lo tanto, la ecografía de control que se debe ofrecer en todo embarazo en el tercer trimestre es a las 36 semanas. Adicionalmente, también trataron de probar si es que habían marcadores bioquímicos que aumentaran la detección en este periodo y realmente no vieron evidencia. Esto sustenta también los parámetros fisiopatológicos que dividen la restricción de crecimiento temprana en que generalmente los parámetros bioquímicos tanto de preeclampsia, de restricción de crecimiento están alterados, mientras que la tasa de detección para preeclampsia y restricción de crecimiento tardía es más pobre, si es que utilizamos todo este screening multiparámetro. Adicionalmente, hay evidencia en la que debemos usar el índice de pulsatilidad de la arteria uterina en el tercer trimestre como método de pesquisaje, porque como vamos a ver en las siguientes diapositivas, es uno de los criterios que ahora en conjunto con otros hallazgos ecográficos en el tercer trimestre nos van a permitir diagnosticar restricción de crecimiento fetal tardío. Entonces, en resumen, las ecografías adicionales a partir de las 20 semanas y hasta el tercer trimestre serán en base a la estratificación de riesgo individual de cada paciente. Eso es lo que nos dice la evidencia. Ahora, tienen que tener en claro que todos estos métodos de screening que nosotros estamos utilizando en el segundo y en el tercer trimestre no sirven o no se pueden aplicar si no tienen una longitud craneocaudal confiable en el primer trimestre. Eso es súper importante. Ahora vamos con lo que es estimación del peso fetal.
Se ha probado también en el último año, los últimos 2 años, que la fórmula de Hadlock, que combina la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur para estimar el peso fetal, es la más adecuada. Entonces, es importante que ustedes, cuando estén haciendo la ecografía, si es que están basándose en los hallazgos que están o en los datos que está generando su equipo de ultrasonido, investiguen si la fórmula que está usando su equipo de ultrasonido es la fórmula de Hadlock. Si no tienen idea si es que esto está siendo usado o no saben cómo modificarla, pueden usar las calculadoras de Medicina Fetal Barcelona o la Fundación de Medicina Fetal, en la que ustedes ingresan de manera aislada la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, y ellos ya tienen establecido que tienen que calcular el peso fetal por la fórmula de Hadlock. Cabe recalcar que para poder tomar una buena circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud del fémur, ustedes tienen que llegar a establecer un buen parámetro de medición por medio de ecografía. O sea, tienen que tener buenos planos anatómicos en la madre para tener medidas confiables del feto. Entonces, aquí están en la calculadora de la Fundación de Medicina Fetal. Ustedes ingresan la edad gestacional corroborada por la longitud cráneo-caudal y ingresan las medidas biométricas. Al final se estima el peso fetal y ustedes tienen el percentil de crecimiento fetal. Ahora, vamos a lo que es, nosotros aquí dijimos estimación del peso fetal, o sea, cuántos gramos está pesando el bebé en función de las fórmulas, de la fórmula de Hadlock. Ahora, el análisis del peso fetal es algo diferente. También Hadlock desarrolló tablas de crecimiento fetal, y eso es que generalmente las tablas que están representadas en las máquinas de ultrasonido. Entonces, eso también tienen que tener actualmente, por evidencia, ya no se recomienda usar esas tablas. Por lo tanto, que es mejor usar las calculadoras que les estoy mostrando. Entonces, existen dos tipos de tablas. Las tablas de crecimiento poblacionales, que son las descritas por Medicina Fetal Barcelona, por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, el Intergrowth 21 y la Organización Mundial de la Salud. Esas son las 4 tablas más grandes poblacionales que existen en la actualidad para evaluación del peso fetal. Y también hay tablas de crecimiento customizadas, que poco a poco se han ido desarrollando. Ya las tablas de crecimiento poblacionales que los expertos han dicho que funcionan en nuestra población porque lo han venido usando y es gente que ha estado formándose o que crearon las tablas cuando estuvieron en Medicina Fetal Barcelona o la Fundación de Medicina Fetal de Londres. Para nuestro medio Latinoamérica, las que mejor vienen funcionando son la de Medicina Fetal Barcelona y la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la evidencia, ¿qué es lo que está tendiendo a probar? Que realmente las tablas de crecimiento customizadas es el punto ideal al que tenemos que llegar. O sea, en algún punto nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias tablas de crecimiento para tener una mejor tasa de detección de fetos pequeños para la edad gestacional. Fíjense en el gráfico que está a la derecha. Este fue un estudio hecho en Canadá. En Canadá ellos utilizan tablas poblacionales para el análisis del peso fetal estimado, pero quisieron analizar una zona urbana de Canadá en la que hay un número grande de población sudasiática. ¿Y qué se dieron cuenta? Que muchos de los casos que están considerados como fetos pequeños para la edad gestacional, aquí está representado eso en esta zona celeste con la letra A, muchos de estos fetos que son considerados como fetos pequeños para la edad gestacional porque marcan un peso fetal por debajo del percentil 10, realmente con la tabla customizada están por arriba del percentil 10. Entonces, que realmente no son fetos pequeños para la edad gestacional. Y asimismo, en lo opuesto, en los fetos que tienen un peso por arriba del percentil 90. Muchos de los fetos, por las tablas customizadas, que tienen realmente un peso por arriba del percentil 90, dentro de las tablas poblacionales están dentro de un peso normal. Entonces, esto es la evidencia que existe y por eso se está haciendo tanto énfasis en que se debería usar tablas de crecimiento customizadas. En nuestro medio no la tenemos, así que lo recomendado es usar la tabla de medicina fetal de Barcelona o la de la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa importante,
el peso fetal y el peso neonatal. Las tablas de crecimiento fetal han sido graficadas a lo largo de la progresión del embarazo. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico de la derecha, se compara el peso versus la edad gestacional. En azul están las tablas de crecimiento fetal y en rojo están las tablas de crecimiento, o sea, las tablas neonatales. En azul, ¿cómo se crearon estas tablas de crecimiento fetal? Las tablas de crecimiento fetal se crearon a partir de una ecografía del primer trimestre en la que se determinó la longitud craneocaudal. Posteriormente, se hizo una biometría a las 20 o 22 semanas y posteriormente se tomaron valoraciones en el tercer trimestre, en cualquier punto del tercer trimestre, ya sea por cualquier cosa que iban las pacientes a consultar o si necesitaban ecografía, se fueron tomando estos parámetros, pero como norma establecieron las 32 o 36 semanas para llamar siempre a las pacientes. Y que la curva de crecimiento del peso fetal es una prolongación de estas medidas, ¿sí? En estas tablas se excluyeron fetos prematuros, se excluyeron fetos con anormalidades estructurales y fetos con anormalidades cromosómicas. Entonces, que en general, la mayoría de estos fetos son normales y que también nacieron a término. Ahora, en las tablas de crecimiento neonatal, se han incluido un sinnúmero de fetos pretérmino y es por eso que ustedes ven una amplitud marcada. Si ustedes se fijan aquí en la amplitud que existe desde el percentil 50 hasta el percentil 10, hay una amplitud marcada respecto a la amplitud que existe entre el percentil 10 y el percentil 50 respecto a las tablas fetales. ¿Y por qué? Porque las tablas neonatales marcaron el peso de fetos que nacieron pretérmino. Y como definición, un feto pretérmino no es un feto que viene de un embarazo normal, sino de un embarazo patológico. Por lo tanto, no deberían haber sido incluidas. Entonces, esto nada más para dejar en claro que el diagnóstico que nosotros hagamos antes del nacimiento sí tiene que ser corroborado con el peso fetal de nacimiento, pero comparado con las tablas fetales. Porque si vamos a comparar el peso fetal con el peso neonatal y las tablas neonatales, vamos a entrar en un dilema también. Ahora, la clasificación de la restricción de crecimiento fetal. O sea, realmente, ¿cuáles son los criterios que se usan hoy en día por la evidencia para clasificar restricción de crecimiento fetal temprana? Ya dijimos, antes de las 32 semanas generalmente se presenta esta patología. Es importante excluir anormalidades congénitas, infecciones perinatales, síndromes genéticos, porque esto ya no se asocia con la patología puramente placentaria con la que se clasifica o se estadifica la restricción de crecimiento que estamos presentando en estas tablas. Entonces, se clasifica como restricción de crecimiento temprana al hallazgo único de una medida de la circunferencia abdominal o el peso fetal estimado por debajo del percentil 3 o al hallazgo único de una flujometría en la arteria umbilical en la que se evidencie un flujo de fin de diástole ausente en la arteria umbilical, ¿sí? O también se puede hacer una combinación en multiparámetro, en la que se combine un hallazgo de una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado por debajo del percentil 10, combinado con un índice de pulsatilidad de la arteria uterina por arriba del percentil 95 o un índice de pulsatilidad por arriba del percentil 95 de la arteria umbilical. ¿Sí? Eso para restricción de crecimiento temprano. Entonces, estos son los parámetros para definir restricción temprana. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para definir restricción de crecimiento tardía? Generalmente, ya dijimos, las 32 semanas es el punto de corte. Igualmente, hay que excluir todas las etiologías relacionadas con restricción de crecimiento fetal. Y como criterio único, actualmente se incluye una circunferencia abdominal por debajo del percentil 3 o un peso estimado fetal por debajo del percentil 3. Pero también hay una evaluación multiparámetro que nos puede llevar al diagnóstico.
en el que se pueden combinar 2 de los hallazgos a continuación o 3. Si es que la circunferencia abdominal o el peso fetal estimado están por debajo del percentil 10 y además tengo una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado en el que nosotros veamos que a lo largo de 2 examinaciones, ya sea del segundo trimestre versus una examinación de las 36 semanas, o ya sea una examinación entre las 28 semanas comparado con una examinación en cualquier punto del tercer trimestre, y vemos que el percentil de crecimiento, que el percentil del peso fetal ha bajado por lo menos en 50, o sea, ¿qué quiero decir? Que si es que nosotros tenemos en las 28 semanas, por ejemplo, un percentil 70, y a las 36 semanas vemos un bebé que tiene un percentil 20 y ha bajado 50. Entonces, esto también es un criterio para restricción de crecimiento tardía combinada con circunferencia abdominal o peso fetal estimado por debajo del percentil 10 o una redistribución a nivel cerebral con un índice de pulsatilidad por debajo del percentil 5 para el ratio cerebro-placentario o una arteria umbilical por arriba del percentil 95 si es que hablamos del índice de pulsatilidad. Estos son actualmente los únicos criterios que nosotros tenemos en base a la evidencia para decir restricción de crecimiento fetal tardío. El manejo de la restricción de crecimiento fetal temprano. Ya sabemos que hay una clasificación para la restricción de crecimiento fetal y esta clasificación va a depender del grado de insuficiencia placentaria y de la adaptación que tenga el feto en el momento del diagnóstico. Entonces, esto ya previamente se discutió. Aquí hay un sinnúmero de parámetros que nos permiten a nosotros determinar si es que estamos frente a un estadio 1, a un estadio 2, a un estadio 3 o un estadio 4. Y dependiendo del estadio, nosotros vamos a decidir cuál va a ser el seguimiento de cada paciente en particular. Si nosotros estamos frente a un estadio 1, pues el control tendrá que ser de manera semanal. Si estamos frente a un estadio 2, cada 2 a 3 días. Si estamos ante un estadio 3, diario. Y si estamos ante un estadio 4, cada 12 horas, ¿sí? ¿Por qué nosotros sabemos realmente cada cuánto seguir estos embarazos? Porque ya predecimos los cambios de la cascada de alteración flujométrica que van a tener estos bebés en función de la evidencia, en la restricción de crecimiento temprano. Es importante también que sepan que si es que una restricción de crecimiento fetal temprana se asocia con preeclampsia, primero, como dijo la doctora Lina, que es experta en este tema, ella enunció que deben aumentar la gradación de la clasificación, y al aumentar la gradación de clasificación de restricción de crecimiento también cambia el parámetro para seguimiento, y también tienen que tener presente que los cambios que van a presentar, los cambios adaptativos que va a presentar el feto ya no van a ser tan predecibles como los que predeciríamos en fetos que no tienen una preeclampsia sobreañadida. Van a ser más rápidos o a veces impredecibles, y por eso es que el seguimiento tiene que ser mucho más frecuente. La finalización del embarazo en restricción de crecimiento temprana va a depender de los hallazgos que ustedes tienen enunciados aquí en esta lista. Si el feto tiene menos de 26 semanas, realmente no se considera un feto viable, y que en esos casos el manejo expectante hasta que el feto alcance por lo menos las 26 semanas va a ser la decisión más adecuada. Si es que pasamos ya o llegamos a las 26 semanas, los criterios para terminación del embarazo en casos de restricción de crecimiento fetal severa son un flujo ausente o reverso de la onda A en el ductus venoso, ¿sí? Una variación, una alteración en lo que son los parámetros del monitoreo fetal, sobre todo marcada por desaceleraciones o variabilidad mínima. Si es que ya pasamos de las 30 semanas, que el criterio que nos va a permitir terminar el embarazo va a ser en la arteria umbilical un flujo de fin de diástole reverso, y pasadas las 32 semanas un flujo de fin de diástole
ausente. Ahora ustedes van a decir, sí, pero hay una ventana entre las 26 semanas y las 30 semanas. O sea, ¿cuál de todos estos parámetros realmente es el que nos dice qué hacer? Yo diría cualquiera de estos tres, y que en este periodo entre las 26 y las 30 semanas hay que seguir mucho a estos bebitos, y por eso es el seguimiento tan cercano, para realmente nosotros ir valorando qué es lo que nos va a llevar a nosotros a decidir la terminación de estos embarazos. Ahora, respecto al manejo de la restricción de crecimiento tardía, y esto es, ni siquiera está la evidencia publicada, sino son los criterios que fueron enunciados por Figueras, por Nicolaides y por todos los profesores el fin de semana. En la restricción de crecimiento fetal tardía estamos frente a un problema gigante, como ya lo hemos comentado. Nosotros vamos a clasificar a los fetos con restricción de crecimiento tardía en dos grupos. Los pequeños para la edad gestacional, que ahora se van a considerar aquellos que están entre el percentil 3 y el 10 sin parámetros flujométricos alterados. Y en estos fetos, la recomendación es irlo siguiendo cada 2 semanas, ¿sí? Con un manejo expectante, y terminar el embarazo idealmente a las 39 semanas, solo en aquellos embarazos en los que nosotros podamos ofrecer a la paciente un seguimiento estricto. ¿Y a qué se enuncia con un seguimiento estricto? Aquellos pacientes en los que nosotros sepamos que la persona que está a cargo de hacer la ecografía de control, porque yo hice la primera, pero ¿y quién va a hacer la segunda? En ese contexto, si es que estamos seguros que el personal está sumamente entrenado y que toda la gente está trabajando de manera multidisciplinaria, que podemos llevar a estos fetos hasta las 39 semanas. Pero si es que no estamos frente a esa situación, que lo recomendable en la actualidad, y que es lo que va a ser publicado y cambiado en las guías, va a ser terminar a las 38 semanas un embarazo con un peso fetal estimado entre el percentil 3 y el 10, sin parámetros alterados. Ahora, vamos a tener otro grupo, la restricción de crecimiento fetal, que ya se presenta con un peso fetal estimado ya muy disminuido, por debajo del percentil 3, que tiene también un índice de pulsatilidad de la arteria uterina por arriba del percentil 95, y ya tiene signos de redistribución a nivel del flujo cerebral. Igualmente, en estos bebés se va a ir controlando el embarazo de manera expectante, pero el control va a ser mucho más seguido, cada 1 o 2 semanas. El manejo será expectante, y lo ideal será llegar a las 37 semanas, donde se decidirá la terminación del embarazo. Sin embargo, también se discutió este tipo de pacientes. Aquellos pacientes que van a tener un peso fetal por debajo del percentil 3, ¿sí? Y que no van a tener parámetros flujométricos alterados. Entonces, en estos pacientes lo que recomendaron es igualmente un seguimiento entre 1 y 2 semanas y un manejo expectante, pensando en terminar el embarazo igualmente a las 38 semanas, si es que no nos aseguramos que vaya a tener un seguimiento adecuado, versus las 39 semanas, que sería bajo un seguimiento multidisciplinario adecuado. Estos fetos que tienen un percentil de crecimiento por debajo del percentil 3 y que no tienen alteración del flujo Doppler, que probablemente se vayan a nombrar como también pequeños para la edad gestacional. Entonces, y como ya diapositiva final, tenemos que conocer que la morbilidad existe frente a casos de restricción de crecimiento fetal, y a largo plazo es importante siempre aconsejar a todas las madres que un feto con restricción de crecimiento tiene riesgo aumentado de síndrome metabólico, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad endocrina, de disfunción cardíaca y de sufrir trastornos cognitivos o de aprendizaje, para que la madre pueda ofrecer a su bebé un mejor cuidado clínico desde el nacimiento, y medidas preventivas saludables para mejorar los resultados a largo plazo. Gracias.
Tal vez alguna pregunta del público o alguna duda que haya quedado. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. No me quedó